Y yo hoy quiero ver el ejemplo del apóstol Pablo, que alguien que permaneció firme hasta el final y en todo momento. En todo momento. Usualmente cuando uno encuentra a una persona que está en sus últimos días, casi siempre a través de lo que aconseja a esa persona en sus últimos días, transmite un poco lo que ella cree, si tiene esperanza o no, sus sentimientos, lo que ella valora, ¿no es cierto? Por eso los invito a buscar en 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4 son, según los estudiosos, las últimas palabras, las últimas recomendaciones que Pablo le da a su discípulo que es Timoteo. Claro, son palabras triunfantes. Imagínense más o menos 30 años aproximadamente antes de estas palabras, el apóstol Pablo estaba camino a Damasco cuando perseguía a los cristianos y el Señor se reveló y él se cae del caballo, ¿se acuerdan? Y él dice, Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Y lo conoce a él. 30 años aproximadamente después, el apóstol Pablo escribe estas palabras. Estas palabras a un Timoteo que estaba en una iglesia no muy acorde a la palabra de Dios y viviendo circunstancias muy difíciles. Porque si ustedes leen la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, ¿sí?, le dice que tenga cuidado porque inclusive dentro de la iglesia iba a ver a aquellos que iban a apostatar de la fe, que iban a predicar con espíritus engañosos, con doctrinas de demonios, que iba a haber avaros, y hoy también. O sea que este pasaje nos viene bien al contexto nuestro que estamos viviendo, ¿sí? Y les dije, vamos a leer 2 Timoteo capítulo 4, les voy a leer desde el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Yo ya estoy, dice el apóstol Pablo, para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida por el Señor, el juez justo. Me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan que Él vuelva. ¿Sí? Las últimas palabras, podemos decir, del apóstol Pablo. Las últimas palabras que podemos separarlos como por versículos, ¿no es cierto? Como que en el primer versículo nos está dando una mirada de su vida, de su vida presente, de cómo él se ve en el presente y cómo está diciendo, bueno, en este tiempo presente estoy sintiendo esto, estoy viendo con sabiduría esto que me va a pasar y quiero perseverar en esto, en el Señor. Después es como que él en el versículo 7 empieza a presentar lo que él, cómo él vivió la vida cristiana, cómo la vivió y cómo en esa vida que él vivió, de acuerdo al llamado que él tuvo, como él, considera que perseveró. Y después en el versículo 8 es como que habla de lo que le espera. ¿Sí? Lo que le espera. Y lo que le espera para aquellos que van a anhelar la venida del Señor, que van a perseverar en esa espera, en esa esperanza de que el Señor va a venir. Por eso creo que nos sirve para el momento de hoy. Y me gustaría desmenuzar, ir viendo versículo por versículo, ir desmenuzando versículo por versículo, ¿cierto? Y empezar por el versículo 6, que dice, yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. En la versión 60 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. Si ustedes ven, hay un cambio. Si miran en el versículo 5 que no leímos, le habla a Timoteo. Dice, pero tú,
¿sí? O lo está hablando a Timoteo como en los versículos anteriores. Es decir, el foco de su escrito está puesto en la vida de Timoteo, lo que Timoteo tenía que hacer, ¿sí? Pero tú conserva siempre buen juicio, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 6, ahora habla de él. Es como que él da testimonio, o se quiere poner, no sé si como ejemplo, pero quiere que Timoteo vea la vida de él y diga, bueno, quiero seguir esta misma forma de vida, este mismo estilo de vida. Porque ahora empieza a hablar de porque yo estoy, ¿no es cierto? En la versión 60 tal vez se ve más marcado esto porque dice porque yo, es decir, como que él se pone un poquito de ejemplo. Habla de ser que él está esperando el ser sacrificado, ¿sí? Esta palabra sacrificado tiene mucha relación con los sacrificios que hacían el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento los encontramos. Tal vez la palabra que Pablo está usando tiene mucha similitud a esta palabra que se usa en el Antiguo Testamento cuando habla del sacrificio, por ejemplo en el libro de Números, cuando se habla del sacrificio que tenía que hacer el pueblo de Israel o todos aquellos que no eran del pueblo de Israel pero que vivían entre ellos y se hacían como judíos, ¿sí? Que eran sacrificios de animales, ¿sí? Y sacrificios que se hacían donde se mataba al animal y se derramaba la sangre en sacrificio. Tal vez esta es la idea que tenía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él, como ciudadano romano, no lo podían crucificar, no podían matarlo en una cruz, ¿sí? Como pasó con algunos de los discípulos del Señor, o como en ese momento los romanos se acuerdan que acostumbraba a matar a los malhechores o a aquellos que se rebelaban en contra del imperio, se los clavaban en una cruz. Él sabía que así no iba a ser condenado él a una muerte de cruz, que posiblemente iba a ser condenado a una muerte de decapitación, es decir, donde le iban a cortar la cabeza y donde al morir de esa manera la sangre iba a ser de él, iba a ser derramada en ese momento. Por eso se cree que está usando esa palabra que tiene que ver con referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento. Es decir, que él estaba preso, ubiquémonos en ese contexto, él estaba preso y estaba esperando que venga la condena, que lo iba a condenar seguramente a una muerte de sacrificio, donde su sangre iba a ser derramada. Él dice que está esperando el tiempo, ¿no es cierto? Y esta palabra tiempo no está hablando, o la hora, como dice en la versión 60, perdón, en la versión Dios habla hoy, no está hablando del tiempo cronológico, sino del tiempo justo. O sea, él estaba seguro que había un tiempo que no dependía de la orden del César. Era un tiempo que Dios tenía predeterminado desde antes de la fundación del mundo para que eso se dé, para que Él muera. Él está hablando de eso, del final de su tiempo. Y fíjense qué interesante también, en la versión especialmente 60, habla del tiempo de mi partida. Usa la palabra partida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concepto que tenemos que tener nosotros los cristianos y que tenían especialmente, y lo podemos ver en las cartas del apóstol Pablo o de todos los cristianos, y lo encontramos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, que la muerte es un tiempo de partida, de dejar, ¿sí? De dejar esta tierra, de dejar todo lo doloroso de esta tierra. Es un tiempo de partida para encontrarnos con ¿quién? Con el Señor. Es un tiempo de partir y dejar esto que es doloroso, que hay corrupción, que hay pecado, que hay injusticia, ¿sí? Para partir de acá y encontrarnos con el Señor. Encontrarnos con Él en las nubes. Y es la misma idea que tienen todos los apóstoles. Cuando nosotros leemos 2 Pedro capítulo 1, ahí el apóstol Pedro toma la idea y dice, porque partimos, y hay otras versiones que dicen, abandonamos el cuerpo, es decir, dejamos esto para ir a ¿qué? Algo mucho mejor.
Y yo me lo anoté para compartírselos porque miren qué interesante. Y se los voy a leer casi textualmente para no perder la ilustración. Barclay, que es un comentarista cristiano, toma la palabra partida y dice que esta palabra partida en los tiempos de los apóstoles podía significar varias cosas. La primera cosa que podía significar era desatar un animal luego de todo el día de trabajo en el yugo y con el arado marcando el surco, ¿sí? La palabra partida era la palabra que se usaba para desatar al animal después de todo el día de trabajo, de estar en el arado. Es decir, se decía, che, mira, sacá al buey de la partida, es decir, desatarlo, ¿sí? Desatarlo, dejarlo que descanse. Y tal vez cuando el apóstol Pablo escribe partida está pensando eso. Ya el tiempo está para que me desaten, para terminar este yugo, para terminar mi llamado y estar ahora en un tiempo con el Señor, en un tiempo de descanso. Dice también que la palabra partida se usaba para quitarle las cadenas a una persona. Se le quitaba las cadenas. Y tal vez Pablo también la está usando en esta idea de que él estaba pronto para la partida, estaba pronto para ser liberado de todo lo que terrenalmente tal vez está acá o nos limita acá, ¿sí? Como el cuerpo que se va desgastando. Tal vez él tenía en idea ese aguijón del cual él había orado a Dios y Dios no se lo sacaba y a lo mejor iba a ser libertado de eso. La palabra partida también se usaba para soltar cuerdas, ¿sí? Cuando uno levantaba la tienda. Decía, acuérdense que en un momento la gente era muy nómade, entonces iba con las carpas, se instalaba en un lugar y la palabra partida se usaba para dar la orden de soltar esas cuerdas y levantar la carpa porque tenían que levantar campamento. Y tal vez cuando Pablo está usando esta palabra partida está diciendo esto, está diciendo ya es el tiempo para levantar el campamento acá y me voy con mi Señor. O tal vez la palabra partida también se usaba en ese momento para soltar las amarras de una nave. Cuando la nave quería partir, ahí la orden de partida era para soltar las amarras, ¿sí? Y tal vez el apóstol Pablo también la está usando en este contexto como para decir, bueno, salgo de esta tierra y me voy con mi Señor. Pero estaba esperando y estaba seguro que el Señor estaba manejando ese tiempo, el tiempo de su partida, donde iba a ser sacrificado. ¿Sí? Pero qué visión que tenía él de ese tiempo. Cuando escribe a los Filipenses dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Porque él tenía la esperanza de que iba a estar con el Señor, donde todo iba a ser diferente, donde todo iba a ser plenitud. Donde lo que se corrompe iba a ser transformado en algo incorruptible, donde realmente la muerte en toda plenitud iba a ser vencida. Y él le decía a Timoteo, mira, yo estoy viviendo este tiempo, esperando esto, pero lo estoy esperando con gozo, porque es mi partida. Es para estar con mi Señor donde voy a estar mejor. Pero seguimos un poquito y vamos al versículo 7. Y fíjense que en el versículo 7 él habla un poco de lo que él vivió, de su pasado, de lo que él hizo en la vida cristiana. Y dice, he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. En la versión 60 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él está hablando de su servicio, de todo lo que él hizo desde ese llamado que tuvo en ese camino a la ciudad de Damasco, de todo lo que él hizo para el Señor. Él es como que tira una línea esperando ahí en la cárcel. Él tira una línea y dice, he peleado, he acabado, he guardado. Me da la idea como que él dice, mira, he vivido al máximo lo que Dios me pidió. He dado todo por lo que Dios me pidió.
escuché su llamado y hice todo, a tal punto que he peleado, he acabado, he guardado todo lo que Dios me dio. ¿Sí? Pero creo que también él en estas palabras está reconociendo cosas que lo ayudaron. ¿Sí? Porque he peleado, he acabado o he terminado y he mantenido. ¿Sí? Me da la idea como que él dice, completé las cosas, las terminé. ¿Sí? Entonces digo, ¿qué es lo que lo ayudó? Y lo ayudó, pienso en primer lugar, a darse cuenta que era una lucha lo que él estaba viviendo, que su vida cristiana era una lucha. Pues fíjense que dice, he peleado la buena batalla. ¿Sí? He peleado. Y cuando buscamos la palabra pelear, viene de la palabra agonía o agonizar. ¿Sí? Es decir, no fue una batallita. Fue una pelea agonizante. ¿Sí? Era parecida a las peleas que se hacían en los Juegos Olímpicos griegos, o en esas peleas que había en el cual se peleaba porque era o la vida de la otra persona o era mi vida. Era una pelea agonizante, hasta llevar a la agonía tenías que jugarte todo, toda tu energía, todo tu esfuerzo, todo tu físico, toda tu mente tenía que estar puesta en eso. El Señor Jesús, la misma palabra se usa, ¿saben cuándo? ¿Vieron cuando el Señor Jesús habla de la puerta ancha y la puerta angosta y el camino ancho y el camino angosto? ¿Sí? En Lucas dice que el Señor dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Esa palabra esforzarse viene de la misma raíz, del esfuerzo de agonía, el esfuerzo agonizante. Eso es donde nos jugamos plenamente. Y el apóstol Pablo podía decir que había terminado porque había considerado que la vida cristiana es eso. Es una lucha del todo, donde es todo. Toda nuestra vida es la vida cristiana. La vida cristiana no es el día domingo, la vida cristiana no es cuando estamos en la iglesia, la vida cristiana no es cuando tengo la Biblia delante, la vida cristiana es todo el tiempo, cuando estoy en todos lados. En todos lados es la vida cristiana, es esa pelea por mantenernos en el llamado que Dios nos hizo. Es una pelea agonizante, donde tiene que estar todo volcado en eso, donde nos estamos jugando plenamente. Pero también fíjense que él reconoce que es una buena batalla, ¿sí? En otras versiones habla de la buena batalla, de la buena carrera y que él se ha mantenido fiel. O sea, usa esta palabra buena, ¿sí? Como que es algo noble. También usa el Señor esta palabra. Cuando habla en el Sermón del Monte, que habla del buen fruto, del buen árbol, ¿sí? De la buena tierra. Es la misma palabrita. Está hablando de que es algo noble, que es algo genuino, que es algo de acuerdo al llamado. Y de la misma forma el apóstol Pablo está diciendo, yo miro el pasado y me doy cuenta que yo he respondido o estoy en una buena batalla o en una buena carrera porque es buena, es noble, es de acuerdo al llamado de Dios. Es con el fin. Y lo hice con el fin de darle en todas las cosas la gloria al Señor. Fue una causa noble, que fue la causa de darle la gloria al Señor y llevar adelante el mandato que Dios me dio. Y también él reconoce que, mirando hacia el pasado, que corrió una carrera. En una carrera hay que hacerla, hay que tener perseverancia. Acá podemos tomar tal vez metafóricamente esta parte de la carrera como que es la ocupación que él tuvo. Él se ocupó plenamente al llamado que Dios le había hecho hacer. Y había corrido
y había corrido sin el peso y sin pecado, como habla Hebreos 11, que tenemos que correr la carrera que tenemos por delante, puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces dice que también debemos correr ahí en Hebreos 12, que debemos correr sin ningún peso y sin ningún pecado. O sea, hace una diferencia entre peso y pecado. ¿Por qué? Porque peso habla de que puede ser algo que es lícito, pero que me molesta, que me dificulta, que me agobia. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que en la vida cristiana no son malas, pero compiten, que nos enredan, nos quitan el tiempo, nos agobian. Entonces tenemos que despojarnos de todo ese peso, de todo lo que nos agobia, de todo lo que nos enreda, y también tenemos que despojarnos de todo pecado, que es lo que nos va a desviar de la voluntad del Señor. Pero avanzamos un poquitito más y vamos al versículo 8. Vamos al versículo 8. Y en el versículo 8 tenemos lo que él ve por delante, el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que él ve por delante? Dice, y ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, dice el apóstol Pablo, sino también a todos los que con amor esperan que Él vuelva. Y ahora, en otras versiones dicen por lo demás, es decir, por lo que viene diciendo. ¿Y qué es lo que viene diciendo? Viene diciendo de que está viviendo una circunstancia difícil, pero Él está permaneciendo. Mira hacia atrás y ve todo lo que hizo. Y puede dar gracias a Dios porque permaneció en el llamado del Señor y terminó eso. Y ahora mira hacia adelante y dice, me espera. Me espera una corona. Una corona, en la versión 60 habla de una corona de justicia. En esta versión Dios habla hoy, habla de una corona merecida. Me espera. Tiene allá. ¿En dónde? En el cielo. La espera. Está guardada ahí. Está esperando, está guardada en un lugar seguro, protegida. Porque es Dios el que se la va a dar. Porque Él la está esperando de Dios. Que Dios se la dé a Él. Ahí está guardada. Y en la versión 60 habla de una corona de justicia, ¿no es cierto? Acá una corona merecida. Porque es una corona por ser justos ante Dios, que todo creyente vamos a recibir. ¿Sí? Tal vez el apóstol o el autor al libro de Santiago habla de la corona de vida. Hay comentaristas que la comparan con esta, con la corona de vida, o con 1 Pedro capítulo 5, cuando el apóstol Pedro habla de la corona incorruptible de gloria que todos vamos a recibir. Todos la vamos a recibir. Porque es una corona de gracia que Dios nos va a dar. ¿Sí? Todos. ¿Se acuerdan la parábola cuando ese hombre contrata a diferentes personas para ir a trabajar a su campo? Y a algunas las manda todo el día y a otras le manda menos tiempo, pero a todas les paga lo mismo. A todos les paga lo mismo. Y de esa manera, Dios, en su gracia, a todos nos va a dar esta corona, ¿sí?, de justicia. Esta corona de vida, esta corona incorruptible de gloria, como dice el apóstol Pedro. ¿Quién nos la va a dar? El juez justo. Dios, que es el que juzga. ¿Sí? ¿Cuándo lo va a dar? En aquel día. ¿Qué día? Ese día. Ese día. El día del Señor. El día cuando Él venga a buscarnos. El día que habla, se los voy a leer, 1 Pedro capítulo 4, que dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con Él.
En ese día. En ese día. ¿En qué día? En ese día que todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vuelva incorrupción. Y esto mortal se vuelva inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En ese día que vamos a encontrarnos con el Señor, en ese día que vamos a pasar por el tribunal de Cristo y nuestras obras van a ser juzgadas. En ese día. Y el apóstol Pablo, estando ahí en sus últimos días, ve ese día en el cual va a estar con el Señor. Y dice, no solamente yo la voy a recibir, sino la van a recibir todos aquellos que junto conmigo, dice el apóstol Pablo, amamos, esperamos que Él vuelva. Y esperamos que Él vuelva. Yo digo, ¿esperamos nosotros esa venida? Amamos esa venida. Muchas veces hablo con alguien que es cristiano y me dice, no, yo espero, quiero primero tal cosa. Digo, ¿cómo querés primero tal cosa? ¿Sabes lo que es estar allá? Va a ser espectacular. ¿Qué querés esperar primero acá? ¿Sí? Si lo que querés esperar primero acá, allá lo vas a ver perfecto, sin ningún problema. Porque si te quedás acá hasta esperar ver eso, a lo mejor vas a pasar un montón de sufrimiento en el medio. Y a lo mejor ni lo vas a ver. Mejor allá, con el Señor. Hermanos, que este ejemplo del apóstol Pablo nos sirva para poder permanecer firmes en el Señor. Acá nos da el ejemplo en sus últimos días, ¿sí? Cómo él puede pararse en medio de las circunstancias sabiendo lo que le esperaba, y sin embargo él podía haber sido fácil. Él hubiera negado al Señor y hubiera quedado libre. Sin embargo, él en ningún momento negó al Señor y sabía lo que le esperaba. Él miró hacia atrás y dice, todo lo que el Señor me dio para hacer, lo hice, lo terminé. He peleado, he acabado, he terminado la carrera, he guardado, pude permanecer fiel. Que nosotros cuando miremos para atrás podamos decir lo mismo. Todo lo que el Señor me puso en las manos lo hice. Todo lo que el Señor me llamó a hacer, lo terminé. Y que cuando miremos al futuro podamos tener confianza. Confianza en lo que nos espera, que es mucho mejor, pero 1000 veces, 500.000, 1.000.000, no sé qué cantidad, es mucho mejor que lo que tenemos acá. Un ejemplo del apóstol Pablo, un ejemplo para que podamos seguir hoy en día. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias por este tiempo que pudimos estar juntos. Gracias porque pudimos estar meditando en tu palabra, porque pudimos ver el ejemplo del apóstol Pablo en sus últimos días. Y Padre, nosotros no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar acá, cuánto vos tenés determinado para que vivamos. Pero Señor, ayúdanos realmente a permanecer firmes, sea cual sea la circunstancia que tengamos que enfrentar, que podamos estar confiando en vos. Ayúdanos, Padre, a mirar hacia atrás y poder ver, y si no, hacerlo, pero poder ver que todo lo que nos diste a la mano lo hicimos, lo terminamos, lo completamos. Y Padre, y ayúdanos a mirar hacia el futuro y saber que nos espera algo mucho mejor, por lo cual eso nos tiene que motivar hoy en día a permanecer firmes en tu palabra y en la esperanza. Padre, te necesitamos, asistinos, y todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.